Este efecto de cristal líquido no es un efecto nuevo, pero desde luego el equipo de diseño de Apple lo ha llevado al siguiente nivel. Lo que realmente me fascina de estas animaciones es la fluidez de los movimientos, y en este tutorial de After Effects veremos cómo hacer alguno de ellos, o por lo menos lo vamos a intentar. Por cierto, si quieres apoyar el canal, también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Lo primero que voy a hacer va a ser crear una nueva composición, que se va a llamar Shapes, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Con clic derecho voy a crear un Shape Layer, y este se va a llamar Big. Le voy a añadir un rectángulo y un relleno. Y aquí en Rectangle Path voy a desactivar esta cadena para poder mover estos valores por separado. La anchura se la voy a poner en 450 y la altura en 250 y el roundness se lo voy a aumentar bastante, por ejemplo en 300. Estando aquí al inicio de la línea de tiempo, voy a marcar un keyframe en el size y otro en la posición. Bueno, antes de marcar este keyframe, con clic derecho voy a separar las dimensiones. Ahora sí, voy a marcar un keyframe en posición X. Si pulso la tecla U, me muestra los dos keyframes. Y antes de empezar con la animación, voy a cambiar el código de tiempo. Si tengo pulsada la tecla Control y hago clic, cambio de segundos a fotogramas, ya que para hacer esta animación va a ser mucho más cómodo. Me voy a poner aquí en el fotograma 10 y este shape lo voy a mover hacia la derecha. Aquí le voy a poner un valor de 1160. Un poquito más adelante, aquí en el 22, lo voy a mover hacia la izquierda. Le voy a poner 1070. Y ahora en el fotograma 42, le voy a dejar este valor en 1095, para que se mueva un poquito hacia la derecha. Todos estos keyframes los voy a suavizar con F9. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ahora, para conseguir esa fluidez que podemos ver en las animaciones de Apple, o por lo menos intentarlo, tenemos que hacer algunos ajustes en las curvas. Voy a empezar aquí en el gráfico de valores. Básicamente lo que hacemos en este editor de gráfico es modificar los valores de los objetos de una manera mucho más intuitiva. También lo podemos hacer desde aquí. No tengáis miedo de mover estos manejadores ni de exagerar las curvas, ya que de esta manera vais a entender mucho mejor cómo funciona. Bueno, lo voy a seleccionar todo y voy a pulsar F9 para dejarlo como estaba. Si quiero mover estos manejadores como si fuesen uno solo, lo que tengo que hacer es seleccionarlo y hacer clic en este icono. Y ahora ya lo puedo mover como si fuese uno solo. También podemos ir intercambiando entre un gráfico y otro. Voy a utilizar ahora el gráfico de velocidad. Y a este manejador le voy a poner la influencia al 75%. Y este de aquí también lo voy a mover un pelín hacia la izquierda. Le voy a poner la influencia al 15%. Este manejador lo voy a poner más o menos por ahí.
Y bueno, poco a poco ya vamos consiguiendo esa fluidez. Aquí voy a hacer doble clic y la velocidad de salida se la voy a poner en 300. Y la influencia aproximadamente al 50%. Bueno, y esto se lo voy a dejar en 300. Aquí la velocidad de entrada y de salida la voy a poner en 150. Lo que tenemos que tratar es de que se vea una curva así de orgánica como esta, para que no se vea nada raro en la animación. Venga, seguimos. Voy a hacer ahora una pequeña animación en el Scythe, para crear el efecto Squash and Stretch, que es uno de los 12 principios de la animación. Le voy a poner por aquí más o menos, y la altura se la voy a poner en 200. Y la anchura en 500. Ahora voy a seleccionar este keyframe y con Control C, Control V lo voy a pegar aquí para que se quede como estaba. Y estos tres también los voy a suavizar con F9. Pero como podemos ver, ahora no se ve nada bien. Eso es porque tenemos que ajustar el timing de estos keyframes y darle un poquito de desfase para que la animación se vea mucho más fluida. Por ejemplo, este primero lo voy a mover 2 cuadros hacia la derecha. Y voy a avanzar ahora más o menos por esta parte cuando este shape se está moviendo hacia la izquierda. Voy a poner ahí este keyframe. Y más o menos aquí, en el 34, quiero que vuelva a tener su forma original. Así que voy a poner aquí este keyframe. Venga, seguimos. Con Control D voy a duplicar este Shape Layer. Y este se va a llamar Small. Con la tecla U voy a desplegar todos los keyframes y los voy a borrar. Y a este le voy a cambiar el color, para ver mejor lo que estoy haciendo. Aquí en el Scythe, si tengo pulsada la tecla Alt y hago clic aquí en el icono de la cadena, me pone los dos valores iguales. Lo voy a dejar en 250 para que tenga el mismo tamaño que el shape de color rojo. Y aquí voy a marcar un keyframe en la posición y en esta ocasión sí que quiero deformar un poquito este shape de color azul. Así que voy a marcar otro en la escala. Y también voy a desactivar esta cadena para poder mover los valores por separado. Tecla U para mostrar los keyframes. Y vamos a empezar con la animación de la posición. Voy a avanzar hasta el fotograma 22. Y aquí voy a mover este shape hacia la izquierda. Le voy a poner un valor de 665. Y justo aquí, encima de este, lo voy a mover un pelín hacia la derecha. Lo voy a dejar en 680. Y estos tres también los voy a suavizar con F9. Para que se vea mucho más fluido, también tenemos que hacer algunos ajustes en las curvas. Este manejador lo voy a mover hacia la izquierda. Le voy a poner la influencia al 75%. Y este se la voy a dejar al 15%. Y voy a cambiar ahora al gráfico de valores. Como dije antes, para poder mover estos manejadores como si fuesen uno solo,
tenemos que hacer clic en este icono. ¿Vale? Lo voy a dejar más o menos de esta forma. Aquí voy a hacer doble clic y la influencia se la voy a poner también al 15%. Y este quizá lo voy a mover un poquito más hacia arriba. Le voy a poner la velocidad de entrada y de salida en menos 100. ¿Vale? A ver qué tal se ve ahí. Vale, ahí me gusta. Voy a hacer ahora la animación de la escala. Me voy a poner aquí debajo de este keyframe y aquí le voy a poner 130. Y si aquí le he sumado 30, aquí le tengo que restar 30 para que este efecto de Squash and Stretch se vea proporcionado. Y en este último, con Control C, Control V, voy a pegar este keyframe para que vuelva a su forma original. Estos tres los suavizamos también con F9. Bueno, este de aquí al principio no. Solo voy a suavizar estos dos. F9 y ahora, para darle un poquito más de fluidez, que fijaros qué mal que se ve, tengo que ir ajustando el timing de estos keyframes. Más o menos por esta parte quiero que empiece a notarse ya bien el efecto. Entonces voy a poner aquí este keyframe. Y un poquito más adelante quiero que vuelva a su forma original. Entonces este lo voy a poner justo ahí. Y a estos keyframes les voy a hacer un pequeño ajuste en las curvas. Pero fijaros que aquí solo se está moviendo la línea de color rojo. Eso es porque tenemos que volver a vincular los valores de la escala. Ahora sí, seleccionamos y le ponemos la influencia aproximadamente entre 40 y 45%. Una vez que estamos contentos con la animación de estos shapes, tenemos que hacer el efecto líquido. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Y esta se va a llamar Liquid. Le vamos a poner algunos efectos. Primero el que se llama Fill. Y el color se lo voy a poner blanco. Otro efecto que se llama Fastbox Blur. Y este valor se lo vamos a aumentar un poquito. Se lo voy a dejar en 30. Otro efecto más. El que se llama Niveles. Aquí de RGB vamos a cambiar a alfa. Y ahora, moviendo estas palancas, vamos a conseguir que este difuminado se vea totalmente nítido. Esta la dejamos más o menos por aquí por el centro y esta también. La movemos por ahí. Tenemos que tener cuidado de que no se queden las tres a la misma altura, porque entonces nos van a aparecer aquí esta especie de dientes que la verdad es que se ven muy feos. Así que lo vamos a dejar más o menos por ahí. Yo creo que ahí se ve perfecto. Vamos a poner otro efecto más, que se llama Simple Choker. Y esto básicamente lo que hace es contraer o expandir. Le voy a poner este valor en menos 6. Yo creo que ahí se ve perfecto.
voy a crear otra capa de ajuste y esta se va a llamar Turbulent. Le voy a poner el efecto de desplazamiento turbulento. Aquí la cantidad se la voy a poner en 5. Y ahora, con la tecla Alt presionada, voy a hacer clic sobre el reloj de la evolución y voy a escribir time por 30. Para crear este efecto de ondulación, como si fuesen 2 gotas de agua. Bueno, no se nota mucho porque quiero que el efecto sea sutil, pero si le aumento este valor, fijaros. Ahí se puede apreciar mucho mejor. Se lo voy a dejar en 5 como estaba. Ahora que ya tengo terminada esta animación, voy a crear el efecto líquido. Para ello voy a hacer una nueva composición, que se va a llamar Mind Liquid. Voy a dejar todo como está, y el código de tiempo lo voy a cambiar ya a segundos. Con clic derecho voy a poner un sólido, que me va a servir para el fondo. El color da igual porque le voy a poner el efecto de Gradient Ramp. Si queréis poner los mismos colores que yo, estos son los códigos. Estos manejadores los voy a poner aquí en las esquinas. Y para suavizar un poco estas líneas tan duras y marcadas que dejan los degradados, le voy a aumentar bastante el Skater. Se lo voy a dejar en 50. Ahora este sólido, con control D lo voy a duplicar. Y le voy a quitar el efecto del degradado. Le voy a poner otro que se llama Grid. Aquí voy a cambiar a White Slider. Y este valor se lo voy a aumentar a 150. El grosor de la cuadrícula se lo voy a dejar en 2 y el color un poquito más oscuro. Y ya que estoy, le voy a cambiar también el nombre. Ahora sobre estas capas voy a poner la composición Shapes y con control D voy a hacer 5 copias más. De momento estas las voy a desactivar. Y esta primera la voy a convertir en capa de ajuste. Si nos aparece este icono, con F4 lo desplegamos. Esta otra composición la voy a volver a precomponer y se va a llamar Displacement Map. Y voy a dejar todos los atributos en la composición principal. Y aquí dentro, con clic derecho, le voy a poner el estilo de capa Inner Glow. Y voy a hacer aquí algunos ajustes. El modo de fusión lo voy a dejar en normal y el color en negro. Ahora el Side se lo voy a aumentar un poco, se lo voy a dejar en 50 y todo lo demás se queda como está. De vuelta a la composición principal, a esta le voy a volver a apagar el ojo y a la primera le voy a poner un par de efectos. El primero el que se llama Displacement Map. Ahora voy a utilizar el Inner Glow que le he puesto a esta composición como mapa de desplazamiento. Así que voy a elegir esa composición. Y aquí ya se empieza a ver el efecto. Este valor se lo voy a poner en 20 y la distorsión vertical se la voy a dejar en 0. Y aquí voy a seleccionar efectos y máscaras. Le voy a poner otro efecto que se llama CC Glass. Y aquí también voy a seleccionar Displacement Map. A este efecto le voy a hacer un par de ajustes rápidos. Aquí le voy a poner un valor de 10 y en el Height le voy a poner 4. Ahora aquí en Light, el Light Height se lo voy a poner en 70. Y así se va a quedar.
Esta composición se va a llamar Bevel y le voy a activar el ojo. Le voy a poner el efecto de Fill. El color negro. Y con clic derecho le voy a poner un Bevel and Emboss como Layer Style. Y aquí en las opciones voy a dejar todo como está. Lo único que le voy a bajar un poquito más la opacidad. Se la voy a poner en 40. Y esta composición la voy a poner en modo pantalla. Y así consigo este efecto de biselo relieve. Esta otra se va a llamar Light Sweep y le voy a activar el ojo. También le voy a poner el efecto de relleno y el que se llama Light Sweep. La dirección se la voy a poner en 0. El width se lo voy a poner en 100. La intensidad del sweep en 0. Y la intensidad del borde se la voy a aumentar hasta 90. Y para que este brillo se esté moviendo alrededor de esta figura, aquí en la dirección, con la tecla Alt presionada, voy a hacer clic en el reloj y voy a escribir Time por 30. Pero es importante que este brillo esté centrado en el eje X. Fijaros aquí, este manejador, pues lo voy a poner justo en el centro, para que rote desde esta parte. El valor exacto es 540. Con control D voy a duplicar este efecto. Y ahora, con la tecla E 2 veces, voy a desplegar las expresiones. Y a esta le voy a añadir el signo de más y la palabra value. Y estando aquí al inicio de la línea de tiempo, le voy a poner un valor de 180 grados, aproximadamente, para que se me quede en la parte opuesta de este otro brillo. Voy a poner un efecto más a esta composición, el que se llama Deep Glow, que es un plugin de pago y la verdad es que funciona bastante bien. Pero si no tenéis este plugin, podéis utilizar el Glow que viene por defecto en After Effects. Aquí no voy a tocar nada, lo único que voy a hacer va a ser activar la aberración cromática para tener esta especie de efecto RGB. Esta otra composición se va a llamar Mate. Y ahora la del Light Sweep la voy a hacer Mate Alpha de esta composición. De esta manera los brillos solo se van a ver por dentro de las burbujas y no por fuera. Y esta composición también la tengo que poner en modo pantalla. Voy a hacer una vista previa a ver cómo se ve. Bueno, pues la verdad es que se ve bastante chulo. Con esta otra composición voy a crear una sombra para las burbujas. Con clic derecho la voy a precomponer y esta se va a llamar Shadow. Y a esta composición le voy a poner un stroke como estilo de capa. El color se lo voy a poner en negro y aquí el size se lo voy a aumentar un poco. Bueno, un poco, se lo voy a dejar en 50. Ahora de outside voy a cambiar a inside. Y me vuelvo de nuevo a la composición principal. A esta le voy a poner el efecto que se llama Gaussian Blur. Y le voy a aumentar bastante este valor. Se lo voy a poner también en 50. Esta composición la voy a poner por aquí debajo. Y también la voy a mover más o menos por esta parte. La tengo que poner en modo multiplicar. Y ahora con la tecla T voy a desplegar la opacidad.
y se la voy a bajar bastante. Por ejemplo en 10. O incluso un poco menos. En 8 me parece que está bien. Para que se aprecie mucho más este efecto de cristal líquido, voy a poner una capa de texto. La voy a dejar por ahí bien centrada y le voy a aumentar un poquito la escala. Más o menos por ahí. Ahora esta capa de texto la voy a poner por debajo del todo y con control D la voy a duplicar. Y esta copia la voy a hacer mate alfa de la composición mate. Y el color se lo voy a poner un poco más oscuro. Fijaros qué chulo que se ve el efecto. Y con esto ya tenemos terminado el tutorial y funcionando perfectamente. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.